Muy buenos días. El tema de hoy es ¿qué es un PLC? Cuando hablamos de PLC, que son las siglas de controlador lógico programable, estamos haciendo mención a una computadora que se utiliza en la automatización industrial para automatizar procesos electromecánicos, como por ejemplo el control de maquinaria de fabricación, equipos en línea de montaje o atracciones mecánicas, entre otros. Como vemos, el abanico de su empleo es muy amplio. A diferencia de las computadoras de uso general, el PLC está diseñado para múltiples entradas y salidas, amplio rango de temperaturas, inmunidad al ruido eléctrico y resistencia a las vibraciones y al impacto. Un PLC es un ejemplo de un sistema de tiempo real duro, donde los resultados de salida deben ser producidos en respuestas a las condiciones de entrada, dentro de un determinado tiempo, que de lo contrario no producirá el resultado deseado. Para que este sistema funcione, es necesario que exista una fuente de alimentación, cuyo propósito principal es garantizar los voltajes de operaciones internos del controlador y de sus bloques. La parte principal que compone a un PLC es la unidad central de procesamiento, o CPU, que contiene las partes del procesamiento del controlador, y está basada en un microprocesador, que permite utilizar aritmética y operaciones lógicas para realizar diferentes funciones. La transferencia de datos y o direcciones de los PLC es posible gracias a 4 tipos de buses diferentes. Bus de datos para la transferencia de datos de los componentes individuales. Bus de direcciones para aquellas transferencias entre celdas donde se habían guardado datos. Bus de control para las señales de control de los componentes internos. Y por último, el bus de sistema para conectar los puertos con los módulos de entrada y salida. El lugar donde se guardan los datos y las instrucciones es la memoria, que se divide en memoria permanente, o ROM, y memoria operacional, conocida como memoria de acceso aleatorio, o RAM. La memoria ROM es donde se ejecuta el sistema de operación del PLC, y puede ser reemplazada. La memoria RAM es donde se guarda y ejecuta el programa que le cargamos o programamos, y es del tipo SRAM. El programa utilizado, o sea el que cargamos para que se ejecute, también puede guardarse en una memoria externa permanente, del tipo EEPROM o EEPROM, que en ciertos casos se pueden colocar en módulos frontales externos. Finalmente, los módulos de entrada y salidas son aquellos módulos de señales que coordinan la entrada y salida de las señales con aquellas internas del PLC. Estas señales pueden ser digitales y analógicas. Las mismas provienen o van a dispositivos como sensores, interruptores o actuadores. De este modo, optoacopladores, transistores y relé son empleados en las salidas digitales del PLC, para cambiar los estados de las señales de la salida con el fin de proteger a estos dispositivos de situaciones como un cortocircuito, una sobrecarga o un voltaje excesivo. Un PLC recibe y transfiere señales eléctricas para procesar varias variables físicas, temperatura, presión, etc. Por lo tanto, necesita incluir un convertidor de señal para recibir y cambiar los valores a variables físicas. El PLC fue creado para reemplazar la lógica de relés o lógica cableada para el mando de motores, máquinas, cilindros, etc., reemplazando temporizadores y contadores electromecánicos. Actúa como una interfaz PC-proceso de fabricación. Efectúa diagnóstico de fallas, control y comando de tareas repetitivas y peligrosas, regulación de aparatos remotos desde cualquier punto de la fábrica. La ventaja que nos brinda el PLC, con diferencia a la lógica cableada, son el menor cableado, reducción de espacios, mayor facilidad para el mantenimiento y puesta en servicio, flexibilidad de configuración y programación, reducción de costos del automatismo. Cada fabricante de PLC diseña un software para conectarse a su equipo,
Por ejemplo, Schneider creó a Celiosoft, Siemens a Logo, pero también tiene a TIA para poder programar a los PLC S7. Y así con todas las marcas. Podemos decir que estos software varían según las marcas y el modelo de PLC. Los fabricantes agregan diferentes tipos de lenguaje de programación en su software. Por lo tanto, nos podemos encontrar con más de un lenguaje en cada software para poder programar al mismo. Algunos de los lenguajes habituales que podemos encontrar son los siguientes: diagrama de escalera, ladder o de contacto. Este lenguaje es el más utilizado y su nombre se debe a su forma estructural semejante a una escalera. Diagrama de bloques. Es utilizado para la representación gráfica de un proceso mediante símbolos lógicos. Sus elementos más característicos son los bloques de funciones, que cuentan con variables que transformarán la secuencia. Diagrama de funciones secuenciales. Es una representación diagramática de secuencia de control en un programa en el que se puede organizar subrutinas o etapas que van afectando al producto de las funciones posteriores. Muchas gracias. Saludos.